Son las 8 de la noche de este jueves 30 de septiembre. Estamos finalizando ya el mes de septiembre y vamos ya prácticamente hacia finales de año. Yo te doy las gracias por estar aquí en Motivación TV con tu servidor y amigo Álvaro Patricio. Gracias por estar aquí como cada semana, todos los jueves, aquí en Motivación TV. Mira, antes de iniciar con el tema del día de hoy, yo quiero que hagamos una reflexión, un examen de conciencia, un autoexamen de conciencia, que en muchas ocasiones a lo mejor ya no nos damos el tiempo de hacer este tipo de exámenes, que muchos le llamamos, a ver, vamos a reflexionar, vamos a hacer conciencia, ¿no? Es realmente un autoexamen de conciencia. Y yo te invito a que tú lo hagas desde allá, desde tu casa o desde donde me estés escuchando, y hagas este examen de conciencia. En estos últimos días, ¿de cuántas cosas te has quedado con las ganas? Piénsalo, escríbelo, como te sea más fácil. Pero piensa, no sé, digamos en esta última semana, ¿cuántas cosas han pasado por tu mente y que a la mera hora no las haces y te has quedado con las ganas? Ese es un examen en donde, además de hacer un detalle de todos esos aspectos de situaciones por las que nos hemos quedado con las ganas, además de ello, ahora viene otra pregunta. ¿Y por qué me he quedado con las ganas de eso que en un momento dado llegó a mi mente? Que en un momento dado llegó un pensamiento y que yo dije, no lo hago. Y que al final de cuentas, hoy por hoy, el resultado es de que no lo hice y por lo tanto me quedé con las ganas de hacer algo, me quedé con las ganas de decir algo, me quedé con las ganas de emprender algo, no sé, lo que tú quieras. Y fíjate qué importante es esto, ¿por qué? Porque si hacemos este examen de conciencia, este autoexamen de conciencia, nos vamos a dar cuenta que en la vida vamos dejando durante el día a día muchas cosas que quisiéramos hacer, pero cosas para nosotros, cosas personales. No me refiero a las obligaciones que vamos teniendo cada día y que a los pagos y que a los quehaceres. No, eso ya es normal, no. A lo que me estoy refiriendo son situaciones personales, gustos personales, deseos personales, inspiraciones personales, sueños personales, que no los estamos haciendo simplemente porque a lo mejor digo, no tengo tiempo, no es el momento, lo hago después, a ver si mañana lo puedo hacer, o el fin de semana, o no están las condiciones en este momento, o no sé, lo que te venga a la mente. Y que conforme va pasando el tiempo llega un momento en el cual, pues yo no digo que se nos olvide, porque de repente llegan esos destellos de eso que yo quería y que al final de cuentas no lo pude hacer o no lo quise hacer. Y aquí viene la tercera pregunta que tiene que ver con esto. Eso de lo que yo me quedé con las ganas, ¿me quedé con las ganas por evitar el riesgo? Fíjate, esto es importante. A lo mejor por no arriesgarme, me estoy quedando con las ganas. De lo que sea, de lo que pensaste, de la lista que tienes, ¿cuántas cosas son por no haberte arriesgado, por no haber tomado la decisión de ir por eso que deseas o deseaste? Y esto nada más es para abrir de boca el tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a hablar es, ¿estás tú dispuesto a arriesgar? Y yo sé que a lo mejor ahorita te viene a la mente, bueno, Álvaro, depende de lo que sea, depende, y entonces ya empezamos a ponerle peros al asunto. Y por eso yo te dije, haz una lista o piénsalo con algo que hayas pensado. Si no fue una lista de varias cosas, de varios aspectos que se quedaron ahí en el tintero, con una que te haya llegado a la mente que hubieras dicho, chin, yo quería hacer esto
y a la mera hora me quedé con el deseo, me quedé con las ganas. Y me quedé con las ganas, ¿por qué? Porque al final de cuentas tomé la decisión de no arriesgarme. Por eso yo te pregunto, ¿estás tú dispuesto a arriesgar? ¿Por eso que tú pensaste? Y si no lo hiciste, bueno, ya no te arriesgaste en su momento. Está bien. Hoy por hoy, en este momento, ¿estarías dispuesto a arriesgar para ir en pos de eso que tú deseas? ¿O simplemente ya pasó y ya quedó en el olvido? Y por lo tanto, ese sueño, ese deseo, esa intención, ya no la voy a realizar. Y así como eso, fíjate, va pasando la vida y cuántas cosas hemos dejado de hacer por no arriesgarnos y que pasan los años y uno dice, bueno, ¿por qué en un momento dado, cuando entramos en esos exámenes de autoconciencia personal, que todos los tenemos en un momento dado de la vida o en varios momentos de la vida, ¿por qué en aquel momento no me atreví y fui e hice? Seguramente mi vida en este momento sería diferente a lo que en aquel momento si yo hubiera tomado la decisión de hacerlo. Y sin embargo, no lo hice. Y entonces es cuando, insisto, vienen esos remordimientos, esa culpa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no me atreví a hacerlo, no me arriesgué. Mira, hay un pensamiento que me gustó mucho y que te lo voy a leer y espero que a ti te guste también. Y dice así: es imposible, dijo el orgullo. Es arriesgado, dijo la experiencia. No tiene sentido, dijo la razón. Inténtalo, susurró el corazón. Fíjate cómo en 4 líneas cambia radicalmente esa intención que nosotros podemos tener simple y sencillamente por este último renglón. Te lo repito, los 4 renglones. Es imposible, dijo el orgullo. Es arriesgado, dijo la experiencia. No tiene sentido, dijo la razón. Inténtalo, susurró el corazón. ¿En cuántas ocasiones nos ha faltado precisamente esa palabra o atender a esa palabra de nuestro corazón para intentarlo, para hacerlo, para ir en pos de eso que estoy deseando, para arriesgarme, para tomar la iniciativa, para dar el primer paso? Y que a la mera hora me detengo por creencias, por miedo, por el qué dirán, por el que qué vaya a pensar la otra persona, por el que lo que tú quieras. Y entonces se queda como un deseo reprimido, como una intención malograda, como un sueño que ni siquiera inició. Y que a lo largo de la vida se van haciendo recurrente todo este tipo de sueños, de deseos, de intenciones, y que llega un momento en el cual tal vez nos estamos arrepintiendo de no haber tomado una decisión que estoy seguro que en ese momento hubiera cambiado nuestra vida. No sé qué tan radicalmente lo hubiera cambiado, pero de que lo hubiera cambiado, lo hubiera cambiado. Pero como no nos decidimos, nuestra vida tomó otro rumbo y ese rumbo nos llevó a donde estamos ahora. Y a lo mejor en este momento yo puedo decir, bueno, es que en donde yo estoy ahora estoy bien, estoy a gusto. Bueno, ok, si fue así, entonces valió la pena no arriesgarte porque hoy por hoy llegaste a esto. Sin embargo, como yo siempre te lo he dicho, no hay que verlo todo en forma integral, no, hay que ver por áreas de vida. A lo mejor en alguna o en algunas de tus áreas de vida tú te sientes pleno, totalmente satisfecha, satisfecho, y está bien. Y que digas, bueno, qué bueno que no tomé aquella decisión, qué bueno que no me arriesgué en aquel momento, porque hoy por hoy eso me tiene aquí y eso me tiene feliz. Qué bueno, en esa área o en esas áreas, perfecto. Pero de casualidad, ¿hay algún área de tu vida en la cual haya algún arrepentimiento de tu parte porque no te arriesgaste, porque no fuiste, porque no tomaste la iniciativa, porque no fuiste proactiva o proactivo? Y eso, ¿cómo te tiene a ti?
Si ya quedó en el olvido y dices, bueno, pues no hay bronca, no se pudo y todo, pues está bien, mientras no te afecte, perfecto. A todos nos ha pasado y en muchas ocasiones ese no arriesgarnos implica que dejamos cosas pasar, pues sí, pero a lo mejor a la mera hora no fue tan importante y conforme fue transcurriendo la vida nos dimos cuenta que pues si la hubiéramos tomado o no la hubiéramos tomado no hubiera cambiado radicalmente nuestra vida y entonces no hay problema. No, pero me estoy refiriendo a esas decisiones en las cuales no nos quisimos arriesgar y que hoy por hoy nos seguimos lamentando de ellas. ¿Te interesa el tema? ¿Crees que va a ser un tema que nos puede servir? Y que al final de cuentas yo no sé cuando termine esta plática si tú vayas a tomar conciencia y sobre todo si vayas a tomar alguna acción. Eso ya es una decisión personal y esa ya no es mi responsabilidad, porque cada quien nos hacemos responsable de nuestras acciones, de lo que vamos a hacer o de lo que vamos a dejar de hacer. Y a lo mejor yo digo, pues yo continúo igual y mejor no me arriesgo y aquí estoy bien, estoy en mi zona de comodidad total, en mi zona de seguridad, en mi zona de confort y pues ¿para qué me muevo? Está bien, si tomas esa decisión está bien. O si al final de la plática digas, bueno, hoy después de este examen, después de este autoexamen de conciencia, hoy sí, aquello que no hice y por lo cual me he venido arrepintiendo y que me quedé con las ganas, ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí voy a hablar, ahora sí voy a decir, ahora sí voy a dar el primer paso. Si te está gustando, gracias. Gracias en primer lugar por estar aquí, gracias por los likes que me estás dando, que ya vi que hay algunos por ahí, y también gracias por compartirlo entre todas las personas que te siguen en las redes sociales. Yo ya aquí estoy viendo ya algunos de los comentarios que ustedes me están haciendo. Miriam Pérez, hola, ¿cómo estás? Marta Calderón, buenas noches, gracias Marta por estar aquí, igualmente para Rosama, Katy Galván, muchas gracias, hasta La Piedad, Michoacán, Irma Musiño, gracias Irma, Pepe Navarro, como cada 8 días, gracias Pepe por estar aquí, Constanza Norma, gracias por estar aquí, Pati Lara, igualmente, gracias, Carmen Velázquez también, muchas gracias, Ana Laura Camacho también, gracias por estar aquí. Pati Lara, claro que siempre tus temas nos llevan al punto de la reflexión, gracias, pero aquí lo importante es no solo la reflexión, sino que en un momento dado también tú intervengas y tomes la decisión de hacer algo. Benita Cervantes, gracias a ti también. Anabel Pérez, te amo papito, mi hija Anabel, gracias mi amor por estar aquí. Betty Lara, buenas noches aquí presente, gracias. Gracias a todos por estar aquí, gracias por compartir. Y bueno, pues entramos de lleno al tema. Ya dimos una entrada y sobre todo hicimos ese autoexamen de conciencia para tratar de determinar cuáles son esos momentos de mi vida en los cuales por no tomar el riesgo, por no arriesgarme, hoy por hoy me lamento de alguna decisión que tomé. Hoy por hoy me lamento de no tener lo que tal vez hubiera yo tenido si yo hubiera tomado aquella decisión. Y que después de esta reflexión que te acabo de leer, bueno, pues precisamente nos sirve para entrar en detalle. Fíjate que te quiero comentar algo. Allá por mis épocas de secundaria, no hace muchos años, pero por mis épocas de secundaria, de la secundaria número 72, Diego Rivera, ahí en la colonia del Valle, ahí en la Ciudad de México, yo tenía una maestra de historia y yo siempre he dicho, y aquí lo he comentado en alguno de los programas, que esta maestra de historia para mí fue un parteaguas. ¿Por qué? Fue un parteaguas porque la forma en que nos narraba la historia, es decir, no nos enseñó historia, no nos enseñó historia, nos narró la historia. Y yo recuerdo que la tuve en Historia de México. Entonces ella nos narraba la historia y de tal forma la narraba, era una excelente cuentacuentos, lo que ahora se conoce como cuentacuentos, nos narraba de tal manera la historia que nos hacía involucrarnos y nos hacía estar en esos escenarios que ella nos estaba diciendo. Bueno, independientemente de esta forma en que esta maestra nos narraba la historia de México, ella tenía una frase que nos repetía constantemente ahí en la secundaria. Y ella decía, quien no se arriesga, se queda con las ganas. Y obviamente al principio decíamos, ¿cómo? Pues sí, quien no se arriesga, se queda con las ganas. Y yo recuerdo que esto la primera vez que lo escuché de mi maestra de historia,
Enriqueta, por cierto, se llama, no sé si todavía esté presente aquí con nosotros o ya no, pero mi maestra Enriqueta de la secundaria 72, maestra de Historia de México. Yo recuerdo que cuando nos estaba narrando la historia de cuando el Pípila entra a la Alhóndiga de Granaditas, ¿sí te acuerdas de eso, verdad? Sí pasaste esta historia, ¿verdad? Historia de México, y yo me imagino que la pasaste con 10, no con 6, no nada más la panzaste, yo estoy seguro que la pasaste y la pasaste con 10. Bueno, ¿sí te acuerdas de esa escena en la que el Pípila entra y se pone acá atrás en las espaldas, de acuerdo a lo que nos narra la historia? Se pone un bloque muy grande de piedra para poder entrar a la Alhóndiga de Granaditas, pegarle a la puerta y con eso abrirla para que pudieran entrar. Bueno, cuando nos la estaban narrando, yo recuerdo que una compañera le dijo, oiga maestra, pero ¿por qué el Pípila se arriesgó a tanto? Y fue la primera vez que yo escuché a mi maestra de Historia de México, Enriqueta, que ella decía, quien no se arriesga se queda con las ganas. Imagínate cómo hubiera cambiado la historia de México si el Pípila no hubiera tenido esa acción. Y yo recuerdo que a mí se me quedó muy grabada esa frase de que quien no se arriesga se queda con las ganas. Y es una frase que se ha quedado a la posteridad, al menos para conmigo. Yo no sé si a partir de hoy se quede contigo o si tú también tuviste a la maestra Enriqueta en la secundaria, si estuviste en la 72 seguramente sí. Y que a lo mejor ya le escuchaste tú esta frase en su momento, quien no se arriesga se queda con las ganas. Por eso yo te decía al principio, ¿con cuántas ganas te has quedado de cuántas cosas en tu vida? Y de todas esas ganas con las que te has quedado, ¿cuántas han sido por no arriesgarte? Por estar en tu zona de seguridad, de confort, tu zona de conocimiento, tu zona de tranquilidad, tu zona de que aquí estoy bien, de no me muevo, de calladita porque así es, ¿qué? Como dicen, calladita me veo más bonita, en fin, todo lo que se dice de eso. Quien no se arriesga se queda con las ganas. Y a lo mejor esos arrepentimientos vienen precisamente de esas ganas con las que nos quedamos de muchas cosas en la vida. Fíjate que hay un mantra que dice, el verdadero riesgo es no arriesgarse. Y si tú te das cuenta, a lo largo de nuestra vida, sin darnos cuenta, nos hemos ido arriesgando. ¿Por qué? Porque cuando por primera vez nos llevaron a la escuela, bueno, tal vez no fuimos por decisión propia, nos llevaron, estábamos muy pequeños, algunos tal vez desde la guardería, otros tal vez desde el kinder, otros tal vez desde la primaria, pero no queríamos ir, o sea, eso nos llevaron, no nos preguntaron si queríamos ir porque seguramente hubiéramos dicho que no. Entonces, era un riesgo el que estábamos corriendo porque estábamos saliendo de nuestra zona de seguridad, de nuestra zona en donde nos estaban apapachando, de donde nos cuidaban, en donde teníamos absolutamente todo y de repente nos echaron al mundo para convivir con otros compañeros que seguramente estaban igual que nosotros y que no conocíamos a nadie y nos estábamos arriesgando. Claro, no lo veíamos desde ese punto de vista, vamos a ver en un rato más la definición de riesgo, pero desde ese momento no lo veíamos desde ese punto de vista porque pues no es simplemente ir a la escuela. Y a partir de ese momento, bueno, es más, desde antes, cuando aprendimos a caminar, nos arriesgamos. Sin saberlo, pero nos arriesgamos y a lo mejor nos caímos muchas veces antes de poder caminar. Pero ¿qué sucedía? Nos arriesgamos por primera vez, hubo un día en donde surgió algo internamente que nos hizo ir y dar ese primer paso, y después de ese primer paso el segundo, y después el tercero, el cuarto, el quinto. Por eso yo digo, mira, hay muchas personas que a mí me han dicho en sesiones de coaching, oye Álvaro, es que mira, yo digo que a mí me falta eso porque seguramente es la biología. O sea, mis padres me heredaron esa parte de no arriesgarme. Mis padres me heredaron esa parte de yo ser tímido. Mis padres me heredaron esa parte de... ¿sí? Y bueno, yo sí, por supuesto, estoy de acuerdo que esta parte hereditaria y la biología tiene mucho que ver, sí, pero no al 100%, y lo hemos dicho en varias ocasiones aquí.
Hay teorías que marcan que como máximo un 50% le podemos echar la culpa a la biología, pero el otro 50% es de nosotros, y cuando aprendimos a caminar estábamos en el otro 50%, porque nuestra biología a lo mejor era de que si nos apapachaban, nos cargaban, no nos dejaban caminar ni nada de eso, pues llegó un momento donde nuestra misma naturaleza hizo que camináramos, porque para eso venimos al mundo, para caminar, y para caminar en toda la extensión de la palabra. Entonces, esa naturaleza hizo que empezáramos a arriesgarnos, y nos arriesgamos sin saber que era un riesgo, sin saber que era un peligro. Nos arriesgamos y fuimos y dimos el primer paso, y luego el segundo, y a lo mejor después del segundo nos caímos, y a lo mejor lloramos, y a lo mejor nos dolió, pero nos volvimos a parar, y a lo mejor ahora con más miedo, pero lo volvimos a hacer. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Entonces, no le podemos echar la culpa al 100% a la biología, porque al final de cuentas nuestros padres también aprendieron a caminar. Y de ahí en adelante, ve todos los demás aspectos en los cuales cada uno de nosotros nos hemos ido arriesgando en la vida. Cuando decidimos casarnos, era un riesgo, ¿o no? A lo mejor no lo veíamos así porque estábamos en total éxtasis, totalmente enamorados, obviamente ciegos, porque acuérdate que se nubla la razón, ya hemos hablado de eso, se nubla la razón porque está la emoción así desbordada totalmente, pero al final de cuentas pues es un riesgo. ¿Qué iba a pasar? Pues no sabíamos. ¿Iba a prosperar? No sabíamos. ¿Íbamos a durar? No sabíamos. Y entonces durante toda la vida hemos ido tomando riesgos. Sin embargo, hay detalles y hay áreas de nuestra vida y hay momentos de nuestra vida en los cuales hemos decidido no arriesgarnos. Si hoy por hoy eso ya quedó en el olvido, no hay bronca. Perfecto. No afecta a nuestra vida. Pero si hoy por hoy nos estamos lamentando por aquello que no hicimos, entonces ahí sí tendríamos que hacer un examen de conciencia para ver si lo retomamos o lo trabajamos, simple y sencillamente para ya dejarlo de lado de nuestras áreas de vida. ¿Cuál es el significado de riesgo? Bueno, mira, riesgo, el significado tradicional es peligro, daño, pérdida, fracaso. Fíjate, qué palabras, ¿eh? El significado tradicional, es decir, lo que aprendimos como parte de un riesgo, es que riesgo significa peligro, daño, pérdida, fracaso, o sea, totalmente negativo. Según el diccionario, es la proximidad de un daño o de un peligro. Fíjate, un riesgo es la proximidad de un daño o de un riesgo. También puede ser estar expuesto a un peligro, que es dicho con otras palabras, pero al final de cuentas es lo mismo, estar expuesto a un peligro. O accidentes y contingencias que son objeto del contrato de acuerdo o de promesa. Eso ya está más rebuscado. Pero quedémonos con las dos primeras. Proximidad de un daño o de un riesgo y estar expuesto a un peligro. Entonces fíjate cómo todas estas definiciones que hemos visto hasta ahorita son totalmente negativas. Y a lo mejor yo digo que por eso, por ese aprendizaje que tuvimos respecto a esos significados, hoy por hoy no nos arriesgamos en muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo es negativo. ¿Para qué me arriesgo si hay peligro? ¿Para qué me arriesgo si hay daño? ¿Para qué me arriesgo si probablemente hay una pérdida? ¿Para qué me arriesgo si puede resultar en un fracaso? ¿Para qué me arriesgo si yo veo la proximidad de un daño o de un peligro? ¿Para qué me arriesgo si me voy a exponer a un peligro? Entonces mejor aquí me quedo, mejor aquí estoy. Según su etimología, todavía para acabarla de amolar, según su etimología, es poner en peligro. O sea, por todos lados, lo que aprendimos desde muy pequeños, tanto en nuestra casa como en la escuela, fue negativo. Lo que nos dice el diccionario son definiciones totalmente negativas. Son preventivas inclusive. Lo que nos dice la etimología de la palabra riesgo, también es igual, poner en peligro. O sea, todos son significados negativos. Sin embargo, fíjate, hay un detalle. Seguramente tú conoces, bueno, antes de entrar en eso, permíteme hidratarme. Tú sabes que a mí me encanta hidratarme
¿Y sabes cuál es mi refresco favorito? Y en efecto, son las chaparritas. Y volví a tocar como hace 8 días de naranja. ¿Gustas? Venía muy llena aquí la... No es por dártelo de desear, pero está riquísimo. Y además está bien fría, entonces está de lujo. Bueno, después de este comercial, seguramente tú has oído hablar o has leído seguramente de la señora Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue toda una autoridad mundial en el acompañamiento a los enfermos terminales, a las personas que ya estaban desahuciadas, las personas que ya sabían que estaban por morir por alguna enfermedad, alguna condición que tuvieran en su salud, ya estaban desahuciados, ya estaban prácticamente nada más esperando la muerte. Y Elizabeth Kubler-Ross es reconocida hoy por hoy porque ella, de acuerdo a este acompañamiento que hizo con todas estas personas enfermos terminales, diseñó lo que hasta el día de hoy conocemos como un proceso de duelo, que tú ya lo sabes cuáles son las fases del proceso de duelo, que son 5 de acuerdo a ella. Yo le he agregado 2 más, pero bueno, no estamos en eso ahorita hoy, eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Bueno, Elizabeth Kubler-Ross, en este acompañamiento que hacía con los enfermos terminales, pues platicaba mucho con ellos. Incluso derivado de estas pláticas, de ahí ella sacó esta teoría del proceso de duelo que hasta nuestros días nos ha legado y que hoy por hoy lo estamos siguiendo. Aunque hay teorías, hay personas que dicen que realmente no es un proceso de duelo lo que ella nos dejó, porque ella trataba con los enfermos terminales, no con los parientes, no con los familiares de esos enfermos terminales. Pero bueno, sin embargo, fue la precursora, fue la iniciadora de todo esto que hoy conocemos como la tanatología, que seguramente tú has oído hablar de ella, o incluso seguramente has leído mucho de ella. Bueno, en todo el acompañamiento que ella hacía con los enfermos terminales, platicaba mucho con ellos. Y fíjate, había una pregunta que ella les decía a ellos: ¿qué haría usted si supiera que no se va a morir, que usted va a seguir viviendo? ¿Y sabes qué le contestó la mayor parte de estos enfermos terminales? Me habría arriesgado más. Fíjate nada más. ¿Por qué tenemos que llegar a estar en una condición de enfermo terminal, en una condición ya de proximidad a la muerte, en una condición en donde ya sabemos que a lo mejor ya en un rato, a lo mejor mañana, a lo mejor en 2 días, ya no vamos a estar aquí, para en este momento tomar conciencia y decir: ¿por qué no me arriesgué a decir eso? ¿Por qué no me arriesgué a hacer eso? ¿Por qué no me arriesgué a emprender esta otra cosa? Y entonces lo que la mayoría de estos enfermos terminales le comentaron a la señora Elizabeth Kubler-Ross fue eso: me habría arriesgado más. Tú te vas a esperar a ese momento final de tu vida, ese momento en donde dicen que pasa una película de nuestra vida y en donde estamos próximos ya a irnos, para decir: ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no dije esto? Nadie tenemos la vida comprada, eso sí lo sabemos y estamos totalmente de acuerdo. Y el hecho de que estemos bien, ojalá sigamos bien por mucho, mucho tiempo más, pero eso no es garantía de que vamos a seguir aquí mucho tiempo. No lo sabemos, ni tú ni yo, nadie lo sabemos. Y qué bueno que no lo sabemos además, ¿no? Bueno, yo soy de esa idea. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando ya estamos en una crisis, cuando ya estamos viendo que tenemos ya el agua, ya no en el cuello, que la tenemos en las narices, que estamos a punto de ahogarnos, en ese momento tal vez es cuando vienen esos arrepentimientos de todo aquello que no hice, de todo aquello que no dije, de todo aquello que no abracé, de todas aquellas caricias que no di.
de todas aquellas palabras que no dije a las personas. Tengo que esperar hasta ese momento de arrepentimiento o de culpa, yo no lo sé, para entonces ver y darme cuenta que si me hubiera yo arriesgado, no estaría yo en esta condición ahorita y no tendría yo este arrepentimiento, y que a lo mejor es un arrepentimiento que me ha pesado tanto durante toda la vida que su peso ya no lo soporto. Y todos tenemos situaciones en las que no nos hemos arriesgado, ¿eh? Yo te voy a platicar una más al rato de mí, ¿no? Y entonces, después de lo que estos enfermos terminales le dijeron a Elizabeth Kubler-Ross, yo me pregunto, si arriesgado solo fuera negativo, ¿se arriesgarían aún más? O sea, estamos viendo que hay personas que, llegado ya al final de su vida, dicen, ¿me hubiera yo arriesgado más? O sea, yo hubiera asumido el peligro. ¿Realmente todas las definiciones serán negativas? Yo digo que no. ¿Esto significa que hay otros significados? Yo digo que sí. Mira, para mí, arriesgar o riesgo también significa innovar, apostar, jugársela, echar la moneda al aire, hacer las cosas de manera diferente, invertir, aventarse al ruedo, echar toda la carne al asador, que son palabras y son dichos que decimos mucho. Hay que echar toda la carne al asador. ¿Eso qué significa? Arriesgarte. Echar la moneda al aire, ¿qué significa? Arriesgarte. Hacer las cosas diferentes, ¿qué significa? Arriesgarte. Innovar en alguna de las áreas de tu vida, ¿qué significa? Arriesgarte. Apostar, ¿qué significa? Arriesgarte. Jugártela, ¿qué significa? Arriesgarte. Invertir, ¿qué significa? Arriesgarte. Aventarte al ruedo, también es arriesgarse. Y entonces sí tenemos todas esas palabras, y para mí no solo significa todo lo que vimos hace un rato de peligro, daño, pérdida, fracaso, proximidad de daño o de peligro, estar expuesto a un peligro, poner en peligro. No, nada más significa eso. Eso fue lo que nos enseñaron y eso es lo que el diccionario ha tomado también. Pero el diccionario lo hicieron personas, no es algo divino, no es algo que vino del más allá. No, el diccionario fue escrito por personas. Y para mí, no solo significa todas estas palabras negativas, que sí también significan, porque sí, pues también al innovar hay un peligro de que las cosas no te salgan como tú querías. Al echar la moneda al aire hay un peligro, pues sí, de acuerdo, pero echa la moneda al aire. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos capacitados, nacimos con la capacidad. Mira, en una ocasión escuché una teoría que a mí me gustó mucho. A lo mejor me gustó mucho porque la hice mía y me di cuenta que de ahí yo podía emprender muchas cosas, en donde decía que todas las generaciones venimos con la capacidad suficiente para resolver todos los problemas que se nos presentan durante nuestra vida. Entonces, aquí no hay cosa de que en mi generación eso no, en tu generación ya venía preparada y por lo tanto tú ya venías preparada o preparado para sortear todas las cosas que se te presentaran, que se te han presentado en el camino de tu vida, más lo que te falta. Estás preparado. Últimamente hemos dicho, es que los niños de ahora, no hombre, vienen bien preparados. Bueno, pues esta generación ya viene preparada para lo que vaya a suceder en el futuro, que no sabemos qué vaya a ser, pero ellos ya están preparados. Nosotros estamos preparados para todo esto que estamos viviendo. Tan estamos preparados que toda esta generación de la cual formamos parte, todos los que estamos aquí, nunca habíamos pasado lo que acabamos de pasar. Y sin embargo, nos dimos cuenta que estamos preparados para sortear esta pandemia. Y quienes no, quienes se fueron, bueno, pues fue porque seguramente ya así era la cuestión de su propia naturaleza, ya se tenían que ir, habían cumplido su ciclo, a lo mejor no se cuidaron, no sé, simplemente les llegó por mucho que se hayan cuidado, no sé. Pero tú y yo estamos aquí el día de hoy, por lo tanto estamos preparados aún más para cosas todavía mayores. ¿Por qué? Porque pasamos una pandemia, estamos ya pasando una pandemia y eso no es poca cosa.
Y nos arriesgamos. ¿Por qué? Porque tuvimos que salir. ¿Por qué? Porque tuvimos que usar cubrebocas. ¿Por qué? Porque tuvimos que convivir con personas que no sabíamos si estaban enfermas o no. Pero nos arriesgamos, a lo mejor sin darnos cuenta, y no pudimos encapsularnos totalmente al 100%, porque aún así hubo personas encapsuladas al 100% que ya se fueron. Pero nosotros aquí estamos, tú y yo el día de hoy, este jueves 30 de septiembre del 2021, aquí estamos. Y toda nuestra generación viene preparada para esto que se nos está presentando y por lo tanto para todos los daños, los peligros, las pérdidas, los fracasos, las proximidades de edad, o sea, todo lo que tú quieras. Pero a lo mejor no me aviento. A lo mejor tomo la decisión de, ¿para qué me arriesgo? Entonces, para mí, créeme lo que innovar, apostar, jugársela, echar la moneda al aire, hacer las cosas de manera diferente, invertir, aventarse al ruedo, echar toda la carne al asador, todo eso para mí significa también, es significado de riesgo. Fíjate que tú sabes que a mí me gusta platicar mucho con los grandes personajes de la historia universal. Y digo, lo sabes porque sabes que escribí un libro que se llama Una taza de café con, que contiene 24 entrevistas que yo tuve con personajes de la historia universal, entrevistas que yo les hice directamente a ellos, que ellos me contestaron y que yo sé que en este momento, a lo mejor tú estás pensando, si no habías escuchado esto ni sabías de mi libro y no lo has leído, a lo mejor estás pensando, puta, ¿qué? Ya se le botó la canica a Álvaro. ¿Por qué? Porque ¿cómo que ya platicó con personajes de la historia universal? Sí, claro. Claro que sí. Y allí en el libro vienen 24 personajes, 24 damas y 24 caballeros con los cuales yo platiqué. Mahatma Gandhi, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Y yo platiqué con ellos. ¿Y qué crees? También platiqué, ese no viene en el libro, pero posteriormente al libro platiqué con Vincent Van Gogh. Y tú lo sabes, Vincent Van Gogh, un gran pintor neerlandés, holandés, también como ahora se les dice neerlandeses, pero son holandeses, él nació en Holanda, un gran pintor que en su momento no fue reconocido y que él, durante su vida, pintó los últimos 10 años de su vida, nada más los últimos 10 años de su vida. Era algo que ya traía internamente, pero no se atrevía, no se arriesgaba a plasmar en un lienzo todo eso que él traía internamente, hasta que se arriesgó y lo empezó a hacer. ¿Y qué crees? Que Vincent Van Gogh en un principio no fue reconocido, es más, en vida no fue reconocido. ¿Sabes cuántos cuadros hizo? ¿Cuántas pinturas hizo en esos 10 años de últimos 10 años de su vida? Porque si tú dijeras, no, pues es que él durante toda su vida pintó, no, nada más pintó los últimos 10 años de su vida, hasta que tomó el riesgo, hasta que dijo, lo voy a hacer, tomo la decisión y empezó a plasmar en un lienzo todo eso que traía en su imaginación. Y no fue reconocido. ¿Sabes cuántos cuadros hizo? 900 pinturas hizo en esos 10 años que se dedicó a pintar. Y durante la pintura de esas 900 obras, no le compraban, eran muy pocos los cuadros que le compraban. Hasta que falleció fue cuando se empezó a hacer notorio su pintura, su trabajo, y fue cuando empezaron a comprar, fue cuando ya empezaron a pagar grandes fortunas. Hoy, ¿cuánto se paga por un Van Gogh? Entonces, fíjate, él en esos últimos 10 años, sin saber por supuesto que ya se iba a morir, pero en esos últimos 10 años de su vida se arriesgó y no le importó el que no le compraran los cuadros, no le importó que no le reconocieran su arte. Él siguió pintando y pintando y pintando y pintando y pintando a tal grado que en 10 años hizo o dibujó o pintó 900 pinturas. ¿Se habría arriesgado? Y fíjate que platicando yo con él, yo le decía, maestro, ¿cuál ha sido su máximo sueño que usted ha tenido? Y él me dijo, yo siempre he soñado con pintar.
Y entonces siempre soñé con pintar y ahora lo que hago es pintar mis sueños. ¿Esto qué quiere decir? Que los primeros años de su vida soñó con pintar. Él traía la intención de pintar. Y en los últimos 10 años de su vida se dedicó a pintar esos sueños. Todo eso que fue acumulando durante los primeros años de su vida, todo eso lo fue acumulando y en los últimos 10 años de su vida se dedicó a pintar todos esos sueños que él ya traía aquí. Entonces fíjate qué experiencia nos está dejando él. Sueño con pintar y ahora pinto mis sueños. Y él me decía, más vale ser atrevido que ser prudente. Y muchos de nosotros decimos, no, hay que ser prudentes. Aquí calladito me veo más bonito. No muevas el avispero. Y yo no digo que hay cosas en las que sí hay que ser prudentes, pues sí, por supuesto que sí. Pero que sean cosas de las cuales después no te vas a arrepentir. Que después no te hagas la víctima, que digas, chin, ¿por qué no lo hice? Chin, ¿por qué no lo dije? Es que eso yo te lo iba a decir, pero no te lo dije y no te lo dije por prudencia. No seas tan prudente, porque entonces, en lugar de llamarte como te llamas, pues te hubieran puesto prudencia o prudente, ¿no? ¿Cómo te llamas? Prudente Patricio. Imagínate. No, prefiero mejor Álvaro Patricio. ¿Tú cómo te llamarías? A ver, vamos a ver parte de lo que me están diciendo aquí. Constanza, Norma, maravilloso tu libro. Gracias, Norma, muchas gracias. En efecto, tú ya lo tienes. María Elena Castañeda, yo leí el libro, Una taza de café. Gracias, muchas gracias. Anabel, quiero volver a leer el libro. Por supuesto, mi amor, ahí lo tienes. Pati Lara, vivir y aprovechar nuestro tiempo en este planeta al máximo es un instante la vida, claro, así es. Pablo Bautista, Pablo, gracias por estar aquí, muchas gracias. No arriesgarse, nos dice Rosama, pienso tiene relación con el miedo, el que dirán, el ego, pues sí, desgraciadamente, así es. Pepe Narro, no correr en Londres cuando pude, frustración ahora, yo no tengo las condiciones físicas. Fíjate, no correr en Londres y de lo que te estás arrepintiendo, Pepe. Angie Ramírez, Angie, buenas noches, un abrazo, gracias por estar aquí. No aceptar un trabajo fuera de la Ciudad de México, arrepentido, hubiera cambiado mi vida. Por supuesto que sí, así es. María Torres Meneses, gracias por tus enseñanzas, gracias a ti, María, por estar aquí. Y bueno, creo que ya son de los que tengo. Marta Calderón, entonces, ¿se vale explotar si no nos gustan las cosas? A ver, no te entendí, Marta. ¿Se vale explotar si no nos gustan las cosas? ¿A qué te refieres? Mientras me dices, voy a darle un sorbo aquí a mi chaparrita. Si tú no estás a gusto, no sé si a eso te refieras, Marta. Si tú no estás a gusto con lo que tienes o con algún área de tu vida, pues se vale arriesgar algo diferente, ¿no? ¿Qué? No sé en qué área de tu vida no estés a gusto, pero si no estás a gusto en alguna de las áreas de tu vida, yo digo, piénsale, ¿se valdrá arriesgar por algo diferente, hacer las cosas diferente, emprender de forma diferentes? Que hablabas de no ser tan prudente. O sea, me dices, entonces se vale explotar si no nos gustan las cosas. Acá hablabas de no ser tan prudente. Pues mira, si esa prudencia implica el no arriesgarme por algo que sé que quiero hacer porque me gusta, porque lo necesito, porque ya es una necesidad, porque necesito cambiar mi vida, pues yo creo que sí hay que dejar la prudencia a un lado, ¿no? Porque a veces esa prudencia la llevamos hasta el máximo y por ser prudentes, que a mí me enseñaron a ser muy prudente desde chiquito. Bueno, sí, ok, está bien que seas prudente y se vale a lo mejor no asumir un riesgo adicional, extra. No te vas a ir a parar enfrente a la calle a ver si el carro que viene se va a parar o no se va a parar, ¿no? No, ok, está bien, no. Pero en situaciones personales de vida uno tiene que ir evaluando, pues si estoy a gusto, si no estoy a gusto y qué es lo que yo tengo que hacer. Y yo digo que en las áreas en las que no estoy a gusto, pues necesito un cambio. Y si para ese cambio me tengo que arriesgar, pues entonces me voy a arriesgar. Todo cambio implica un riesgo y no necesariamente es peligro. A lo mejor es, como yo te decía, es innovación, es hacer las cosas diferentes, es echar la carne al asador,
es lanzarme al ruedo para ver qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces te digo, Van Gogh decía, más vale ser atrevido a ser demasiado prudente. Entonces, fíjate qué enseñanza nos está dejando. Y ya al final él me decía, ¿qué sería de la vida si no tuvieras el valor de intentar algo nuevo? Fíjate qué enseñanza nos está dejando Van Gogh, en donde primero nos dice, sueño con pintar y ahora pinto mis sueños. Todo eso que no hiciste, estás en posibilidades de hacerlo ahora. Todo eso de lo cual te arrepientes porque no te arriesgaste, estás en posibilidades de hacerlo. Hazlo, ya no pierdas más tiempo. Ve, emprende, haz. Camina hacia eso. Aquí no vale la edad. Aquí puedes decir, ay, a estas alturas de mi vida, pues ¿cuáles alturas? Tú sigues pisando el suelo, sigues pisando al nivel del suelo. Entonces, ve y hazlo. Si van a entrar otro tipo de creencias como el qué dirán, como decían aquí Rosama, el miedo, el ego y todo eso, bueno, pues entonces tú tendrás que evaluar dentro de ti qué es más fuerte que hoy por hoy te tiene en esa forma. Y a lo mejor tú decides, no, pues yo lo que quiero es seguir aquí, mejor ya ni siquiera me muevo ni nada, ¿no? Entonces, pues de cada quien depende esta parte, ¿no? Entonces, bueno, yo te invito a que leas también la biografía de Van Gogh para que te des cuenta tú de todos los riesgos que él fue tomando y cómo los fue tomando y que no le importó ser reconocido en vida, no le importó, él sabía, él a lo mejor no lo sabía, pero intuía que iba a legar algo y lo legó. Tan es así que cuántos años han pasado y aquí estamos el día de hoy hablando de él, y además cuánto vale cada uno de sus cuadros y todas las exposiciones hay allá en la Ciudad de México, inclusive toda esta parte ahí de películas y de todo esto donde está todo lo de Van Gogh, ¿no? Entonces, riesgo es una posibilidad de perder, sí. El riesgo o el arriesgarse es una posibilidad de perder, sí, definitivamente sí. Pero ¿qué crees? El riesgo también es una posibilidad de ganar. Entonces estamos 50-50. ¿Por qué no te avientas? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no echas toda la carne al asador? Pero nos da miedo perder lo que tenemos. No, pues si yo ya tengo esto, ¿para qué me voy a arriesgar? Tanto trabajo que me ha costado, todo el sudor de mi frente. Y yo no digo que no, pero ahí te vas a quedar. ¿Ya cumpliste con tu ciclo? ¿Ya? Entonces ya estás como persona terminal, no paciente, porque no quiere decir que estés enferma, estás como persona terminal. Yo ya terminé y aquí voy a estar esperando entonces a que me llegue, ¿sí? ¿Y cuántos años vas a estar así, esperando? Nos da miedo no alcanzar lo deseado. En muchas ocasiones adelantamos que no vamos a obtener lo que deseamos y por lo tanto no me arriesgo. Nos da miedo salir de nuestra zona de confort, ya lo comentamos. Nos da miedo el fracaso, claro, pues sí. Pero hay que hacerlo de todas maneras. Nos da miedo la derrota, nos da miedo la crítica, el qué dirán. Es que si yo hago esto y no me sale, ¿qué van a decir? Es que si yo emprendo esto y lo hago, lo que va a decir la gente de mí me va a voltear a ver y van a estar cuchicheando de mí y entonces voy a estar en la boca de todos. Y entonces me detengo y no me arriesgo. Hay un dicho que dice, más vale malo que bueno por conocer. Y fue un dicho que yo aprendí desde chiquito. Yo no sé cuántas veces llegué a escuchar en mi casa ese dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Estás tú de acuerdo con esa frase? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo. La aprendí, sí. La repetí, sí. Cuando yo no tenía conciencia del potencial que yo tenía. Cuando yo no tenía conciencia, cuando yo no sabía porque no me había dado cuenta de que yo había nacido para algo más, no nada más para conformarme con lo que me diera Dios, conformarme con lo que la vida me diera, conformarme con lo que me llegara. ¡No! Cuando todavía yo estaba en ese plan, sí, yo repetí y lo digo sinceramente, yo repetí muchas veces esta frase, es que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces aquí estoy bien, no me muevo.
Hasta que llegó un momento que dije, no manches, pinche Álvaro, o sea, ¿qué estás haciendo? Sí, yo solito me pinché, lo reconozco. ¿Qué estás haciendo? No juegues. ¿Por qué estás haciendo esto? Tienes que salir de ese aprendizaje que tuviste, desapréndelo como, olvídate de esa frase. Y si no la olvidas, ya mándala al cajón de los recuerdos y que ahí se quede. Y declara que no estás de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque esa frase a lo único a lo que te lleva, ese dicho a lo único que te lleva es al conformismo. Y si tú la estás repitiendo constantemente, se convierte en parte de tu vida. Y por lo tanto, en muchas de las áreas de tu vida digas, no, pues más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y entonces nos mantiene en un mismo lugar en cualquiera de las áreas de nuestra vida, nos mantiene en un mismo lugar, aunque no sea feliz, me mantiene en un mismo lugar, aunque esté yo ya que ya no aguanto y que estoy a punto de estallar, me mantiene en un mismo lugar, aunque me tenga que enfermar de todas esas emociones negativas que yo tengo internamente. ¿Por qué? Porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y hasta lo decimos así, ¿no? ¿Cómo lo dices tú ese dicho? Ay, es que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, no le muevas, así estoy bien. Cada quien. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. Alma Rosalía nos dice, ahora me atrevo y asumo si fracaso y valoro cuando me sale bien. Gracias por tus enseñanzas. Gracias a ti. Nada de ser conformistas, nos dice Rosama. Marta Calderón, como dicen, ya me reclama la tierra cuando no nos arriesgamos, ya me reclama la tierra, imagínate, no, yo no quiero que me reclamen, todavía ahí que se espere, porque todavía no. Entonces, bueno, todos estos aprendizajes que recibimos desde pequeños, pues cada uno de nosotros podemos decidir en qué momento lo cortamos, lo desaprendemos. ¿Cómo lo desaprendemos? Dejándolo de decir y en su lugar poniendo otra frase que sea poderosa, que sea positiva, la que yo te decía, el verdadero riesgo es no arriesgarse. Por lo tanto, entonces arriésgate y ve por todo aquello de lo cual hoy te estás lamentando. ¿Qué factores intervienen en arriesgarse? Bueno, como decíamos en un principio, la biología, pues sí, la parte genética tiene que ver, sí, pero máximo en un 50%, el otro 50% es tuyo. Entonces tú no le puedes echar la culpa o no le debes echar la culpa a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus tatarabuelos, porque, uy, no, es que toda la familia, de acuerdo a lo que me han platicado, todos somos así. Porque entonces, pues es una forma muy fácil de decir, soy conformista. ¿Tú eres conformista? Ahorita voy a ver aquí que me van a escribir, no. Entonces quiere decir que te arriesgas, porque si no eres conformista estás asumiendo el riesgo en muchas áreas de tu vida. Entonces la genética, pues sí tiene que ver, la biología sí tiene que ver, pero también en nosotros está que minimicemos esa parte genética, minimicemos esa parte biológica, que a lo mejor nos cuesta un poco más de trabajo, pues sí, yo digo que en algún momento dado sí puede costar más trabajo, pero pues vale la pena, ¿no? Otros factores que intervienen cuando no nos queremos arriesgar es lo que observamos en la infancia. Si mis padres no fueron arriesgados, si mis padres no fueron osados, si mis padres fueron demasiado prudentes, pues fue lo que yo aprendí, entonces yo nací prudente y sigo mi vida prudente. ¿Y cómo ha sido tu vida? Prudencia total. Y entonces, como yo te decía, pues entonces cámbiate el nombre y entonces ya te puedes llamar Prudencia o Prudente o Prudencio, como te quieras llamar, como suene mejor. Sin embargo, ¿qué pasa? Tú tienes confianza en muchas áreas de tu vida, tú tienes curiosidad en muchas partes de tu vida, tú tienes diversión en muchas partes de tu vida, por supuesto. Pues tanto la confianza, la curiosidad y la diversión te llevan a asumir riesgos. Cuando tú te has subido a una montaña rusa, ¿hay un riesgo? Claro que hay un riesgo, pero ¿qué es lo que gana encima del riesgo? La diversión. El saber qué se siente, la adrenalina. Y ahí está la parte biológica, la adrenalina que me va a sacar y el cómo me voy a sentir de ir y que cuando vaya yo allá arriba y subiendo y bajando, grite, pero grite a lo máximo. Mira, una de las cosas que yo más gozo en la vida últimamente es subirme
con mis nietas a una montaña rusa, subirme con mis hijas a una montaña rusa. ¿Por qué? Porque vamos todos y vamos gritando y nos extasiamos allá arriba. Has de decir, ¿te gustan las emociones fuertes? Pues, y eso, olvídate de eso, al final de cuentas es un riesgo, pues sí es un riesgo, ¿no? Y que me da miedo, pues sí, ya he visto unas que digo, puta, no, aquí sí está canijo, ¿no? Y que le pienso, sin embargo, recuerdo que mi nieta, tú sabes que mis nietas viven en Estados Unidos, y ahí voy con una de ellas allá a Knoxbury Farm, y hay una que es, pero enorme, no es tanto una montaña rusa, sino es un carril que sube, pero sube no sé a qué altura, pero es altísimo, y luego se regresa en reversa y vuelve a llegar, y obviamente la velocidad que agarra, y además vas de cabeza y todo, ¿no? Y mi nieta me dice, abuelito, ¿nos subimos? Y yo la vi y dije, nos subimos. ¿Que iba con miedo? Sí, iba con miedo, pero me subí, y ha sido de las mayores y de las mejores experiencias que yo he tenido y que he podido gozar con mis nietas. Y te lo digo aquí. ¿Por qué? Porque así es. Quien no se arriesga, se queda con las ganas. ¿Te vas a seguir quedando con las ganas de no decir, de no hacer, de no empezar, de no caminar, de no levantarte? ¿Te vas a seguir quedando con las ganas? Mira, ¿cómo llamamos a los que se arriesgan? A los que se arriesgan los llamamos locos, visionarios, valientes, iluminados, audaces, aventureros, osados. O sea, a los que se arriesgan les decimos todo esto. ¿Cómo les decimos a los que no se arriesgan? Espectadores. Así de sencillo. Mientras los que se arriesgan son locos, visionarios, valientes, iluminados, audaces, aventurados, osados, a los que no se arriesgan, nada más son espectadores. Pero espectadores de la vida. Y peor aún, espectadores de la vida de otros, porque ni siquiera la de ellos. Porque si se vieran la de ellos, bueno, pues cambiarían, y el cambiar ya implica un riesgo y todo. No, son espectadores de la vida de otros. Y dicen cómo deben actuar otros. Opinan, se quejan, gritan, pero siempre en contra de otras personas. Yo lo único que te puedo decir que un espectador jamás va a ganar un partido. Y tú estás jugando un partido que se llama vida. No sé en qué tiempo vayas dentro de tu partido. No sé cuántos minutos vayan dentro del tiempo que tú vayas en este momento en el partido de tu vida. Pero si eres espectador, no vas a ganar el partido. Créeme lo que no lo vas a ganar. Lo más seguro es de que lo vayas a perder. Y lo vas a perder porque vas a estar viendo la vida de los demás. Y vas a estar viendo cómo juegan los demás y les vas a estar diciendo, no, ¿por qué le tiraste así? ¿Por qué fallaste? No, no seas tonto, no seas... Y si hay un árbitro dentro del juego de tu vida, le vas a decir, eres un... Y tú... Todo, ya sabes cómo son los partidos. Créeme lo que un espectador jamás va a ganar un partido. ¿Tú estarías dispuesto a ganar el partido de tu vida? Yo te quiero comentar algo. Y es una experiencia personal en donde yo decidí actuar como espectador. Lo reconozco. Y fue en esa época oscura de mi vida en la que actuaba con prudencia. ¿Por qué? Porque fue lo que yo aprendí en mi casa. No asumas riesgos innecesarios, me decía. En un lugar en donde yo trabajé mucho tiempo, pues se hacían comidas de fin de año, de cumpleaños, en fin. No, motivos no faltaban para hacer fiesta. Y un día se hizo una fiesta, una comida, una celebración, en un restaurante muy famoso allá al sur de la Ciudad de México, que además tiene un ruedo ahí para torear y todo esto. Tú ya sabes de cuál estoy hablando. Bueno, estando en ese restaurante, pues llegamos, comimos, las mesas estaban en la que yo estaba viendo hacia el ruedo y pues todo esto, lo que tú quieras. Salieron ahí con unos jinetes con caballos, tanto hombres como mujeres, y estaban haciendo suertes con los caballos y pues todos desde acá aplaudiendo y todo eso. Ya después de que terminó la comida y pues que ya estábamos, ya sabes, brindando y todo lo que tú quieras, de repente sueltan a una vaquilla allá dentro del ruedo, ¿no? Y hubo quienes tomaron el riesgo y se bajaron a torear
a la vaquilla. Y lo pongo a torear porque, bueno, pues no eran toreros, porque los que se bajaron eran compañeros. Es más, hubo una compañera que se bajó con la vaquilla. Pregúntame si yo me bajé. No. ¿Por qué? Porque yo era demasiado prudente. Porque no iba a tomar riesgos innecesarios. Y entonces yo decidí estar como espectador. Y entonces yo estaba viendo allá abajo lo que estaba sucediendo. Y junto con otros, pues nos burlábamos de los que estaban allá abajo. ¿Por qué? Pues porque no sabían torear. Y además la vaquilla los empezó a seguir y tenían que correr para que la vaquilla no les fuera a pegar. Y entonces se convirtió en algo cómico para los espectadores. Pero eso sí, no asumimos el riesgo. En cambio, los que asumieron el riesgo, lo asumieron, pero yo recuerdo la cara de ellos cuando ya subieron acá con nosotros y nos platicaron la experiencia y todo eso, y eso es algo que jamás se me va a olvidar, en donde estaban emocionadísimos de la forma en que estuvieron allá abajo y por haberse atrevido a hacer eso, de lo cual yo no me atreví, y que simple y sencillamente decidí estar como espectador. Y eso es algo que a mí me pasó. ¿Quién se aventó? Pues se aventaron los locos, según yo, los visionarios, los valientes, los iluminados, los osados, los audaces, etc. Y yo me reía mientras desde las gradas como espectador. Cada quien escoge sus retos. Los que se arriesgan siempre destacan, siempre. Los que se arriesgan siempre destacan, porque son admirados por ser valientes, son carismáticos por atrevidos, no se conforman, gestionan el miedo, es decir, el miedo lo tienen, pero lo gestionan. O sea, lo tienen internamente, pero lo gestionan y aún con miedo van y lo hacen. A mí me gusta mucho una frase que surge mucho en redes sociales que dicen, si tienes miedo de hacer algo, pues ve y hazlo con miedo. De todas maneras, ve y hazlo. Es decir, gestiona ese miedo interno que tienes y ve y hazlo. Yo no te estoy diciendo que te quites el miedo, porque el miedo nunca se va a quitar de ti. Es decir, son personas que evolucionan. ¿Por qué? Porque se atreven. ¿Por qué? Porque se arriesgan. Y si no obtienen el resultado deseado, aprenden. Pero aquí lo importante es, mira, en muchas ocasiones hemos escuchado en este tipo de pláticas o en cursos de desarrollo humano, etcétera, que dicen, es que hay experiencias que nos dejan un gran aprendizaje y a lo mejor tú no logras eso que tú deseas, pero te está dejando una experiencia, un aprendizaje. Pero en muchas ocasiones lo que no nos hemos dado cuenta es de que no aprendemos. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a aprender. Sí nos deja un aprendizaje, pero no aplico ese aprendizaje. Y entonces a la siguiente vuelvo y caigo otra vez en lo mismo. Y pasan 2 y vuelvo y caigo. Pasan 3 y vuelvo y caigo. Pasan 4 y vuelvo y caigo. ¿Qué quiere decir? Que no estoy aprendiendo, que no tengo la intención de aprender. Entonces eso es importante. El riesgo, sí, hay un peligro inminente, sí, hay una temeridad vital, sí, por supuesto, sí, hay un posible accidente a la vista, sí, hay un escollo por resolver, pero sí, también es una oportunidad ¿de qué? Tú ponle lo que quieras, pero sí también es una oportunidad. El riesgo es una oportunidad. ¿Cómo podemos en un momento dado ser más arriesgados en nuestra vida? En primer lugar, te voy a decir 5 puntos. En primer lugar, define la pauta a arriesgar, define qué es lo que tú vas a arriesgar, define la experiencia, define lo que tú quieres arriesgar. Pero escoge nada más un riesgo a la vez, escoge nada más uno. Entonces, el primer punto, define qué es lo que tú, en dónde vas a tomar ese riesgo. En segundo lugar, ya que tomas ese riesgo, define cuáles son tus límites, hasta dónde estás dispuesta o dispuesto a arriesgarte, porque no se trata de ir y aventarse a lo loco y a ver qué pasa, no, debemos de establecer límites para decir, ok, voy a hacer un cambio, pero estoy dispuesto a llegar hasta, si llegado aquí no he logrado eso que deseo, entonces me voy a evaluar y voy a definir si le sigo y establezco esto otro límite, amplío mi límite o simplemente ahí me quedo. Y si ahí me quedo, entonces voy a definir qué otra cosa hacer en lugar de eso que no me salió. Entonces el segundo es define tus límites. El tercero, eso que ya definiste, ensáyalo mentalmente. Mira, es muy importante la visualización. Para obtener grandes resultados es muy importante que ya que yo definí qué es el aspecto que yo voy a arriesgar, ya que definí los límites que me voy a establecer como puntos de riesgo,
Ahora, eso yo lo voy a ensayar mentalmente, voy a visualizar exactamente qué va a pasar, cómo le voy a hacer. Es decir, voy a crear un escenario en mi mente de cómo quiero que salgan las cosas. En cuarto, viene la tercera llamada. ¿Qué quiere decir esto? Arriésgate, no te quedes con las ganas. Es la tercera llamada. Yo no sé si ya en tu vida ya pasó la primera llamada, si ya pasó la segunda llamada, o a lo mejor hasta ya pasó la tercera llamada, y hasta a lo mejor la cuarta y la quinta, y tú estás tranquila como espectador a ver a qué hora se abre el telón de tu vida para que empiece la obra de tu vida. ¿Cuántas llamadas llegas? Por lo tanto, el cuarto paso es tercera llamada, arriésgate, no te quedes con las ganas. Y el quinto paso, ya que te arriesgaste, ya que hiciste las cosas, date un respiro y evalúa lo que hiciste. Y vas a ver cómo tal vez ese riesgo que tú no querías asumir valía la pena. Y si no lograste lo que querías, bueno, pues entonces te deja un aprendizaje, pero entonces también está dispuesto y dispuesta a aprender. ¿Para qué? Para que vuelvas a emprender, pero ya con el aprendizaje que traes de esta primera experiencia. Solo la persona que se arriesga es libre. Por eso yo te vuelvo a decir lo que te dije en un principio. Es imposible, dijo el orgullo. Es arriesgado, dijo la experiencia. No tiene sentido, dijo la razón. Inténtalo, susurró el corazón. Quien no se arriesga, se queda con las ganas. Y el verdadero riesgo es no arriesgarse. Yo te pido que tú hagas un autoexamen de conciencia y determines, si es que lo quieres, cuál es ese aspecto de tu vida en el cual vas a tomar el riesgo. Que establezcas tus límites hasta dónde llegar. Que lo ensayes mentalmente para que tú definas cómo quieres que salga. Que venga la tercera llamada y entonces ahora sí te arriesgues y no te quedes con las ganas, y entonces vas a ver el resultado que vas a obtener. No te quedes como espectador de tu vida. Los riesgos de todas maneras los vamos a seguir corriendo. De hecho, vivir es un riesgo. Asúmelo, pero asúmelo no desde los significados que aprendimos desde pequeños. Asúmelo desde el significado de que riesgo también significa innovar, apostar, jugársela, echar la moneda al aire, invertir, aventarse al ruedo, hacer las cosas diferentes, echar toda la carne al asador. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Eso es algo que ya te queda a ti. ¿Qué crees? Que por hoy se acabuche. Pero antes de que se acabuche, te voy a decir que el próximo jueves, que es el jueves 7 de octubre, ya estamos terminando septiembre, el próximo jueves 7 de octubre, vamos a tener un tema que se llama ¿me ahogo o me impulso? Tocando fondo. ¿Me ahogo o me impulso? Ese es el tema que vamos a tener la próxima semana. Espero que sea de tu interés y que además lo promuevas. Si lo promueves entre toda la gente que conoces, te lo agradecería mucho. ¿Por qué? Porque entonces podemos, con todos los comentarios que ustedes me están haciendo, podemos cada uno de nosotros enriquecernos más. Gracias por todos los comentarios que aquí me dejaron ya al final. Carmen Velázquez, mis mayores miedos son los del agua, porque no sé nadar, sin embargo, es donde mayor riesgo he experimentado, pero verlo haciendo poco a poco, Carmen. Katy Galván, yo soy muy arriesgada desde que era niña, perfecto, qué bueno. Pati Lara, yo me arriesgo a volar, lo he hecho sola y con familiares, ya que me da mucho miedo a volar, ¿ok? María Elena Castañeda, empezaré a viajar, es un riesgo que debo visualizar, ya que me habían creado mucho miedo por todo lo que estamos viviendo. Ana Laura Camacho, gracias, muy interesante, gracias. Marta Calderón, gracias Norma, gracias Carmen, gracias a todos por estar aquí y nos vemos la próxima semana aquí en Motivación TV. Te mando un abrazo y un beso y deseo que pases una excelente noche. Que pases una noche de riesgo, para que a partir de mañana, cuando tú amanezcas, decidas si te vas a arriesgar
o simple y sencillamente vas a seguir en tu zona de confort. Eso ya depende de ti. Por hoy se acabuche. Gracias por estar aquí. Bye.